Investigación y extensión. Se especializa en la línea de investigación de formación de profesores y actualmente cursa el doctorado en investigación educativa de la Universidad de Alicante, España. Profesor, ya se puede comenzar. Si quieres, puede para ver si lo escuchamos. Buenos días. ¿Sí se me escucha bien? Sí, sí lo escuchamos. Bien, ¿se ve la presentación? Sí, señor. Muy bien. Ok, entonces vamos a comenzar. Primero, agradecer la presencia de las personas que están allí y de alguna que esté también conectada. Hoy, yo, como mencionaba la colega, voy a presentar una investigación que hicimos sobre el conocimiento matemático de funciones que utilizan profesores en formación al analizar una situación de enseñanza. Esta investigación pues la hicimos Aaron Cordero y mi persona. Y bueno, a continuación voy a presentarles el contenido de la presentación. Vamos a hablar de la problemática, del marco teórico, del método, los resultados y conclusiones. En particular, con respecto a la problemática, primero debo decir que, según Schulman, el conocimiento matemático es la cantidad y organización del conocimiento en la mente del profesor. En nuestro contexto, esto se refiere específicamente al conocimiento matemático. Por otra parte, investigaciones sobre el conocimiento del profesorado de matemática muestran la importancia de que los profesores de matemática pues, posean un fuerte conocimiento del contenido matemático. Esto porque permite, entre otros aspectos, reconocer respuestas correctas e incorrectas del estudiantado, identificar imprecisiones, por ejemplo, en las definiciones que están en libros de texto, establecer vínculos entre el tema actual y los temas previos y posteriores, así como con otras áreas de conocimiento. También permite presentar el contenido matemático a los estudiantes desde distintos puntos de vista y tener mayores herramientas para lograr que los estudiantes comprendan significativamente el contenido. Pues ya en general, poseer un profundo conocimiento de las matemáticas podría mejorar la enseñanza que el docente realiza. Aunado a lo dicho anteriormente, según Rodríguez y colaboradores y los resultados del cuarto informe del Estado de Educación que se realizó en el año 2013, se ha evidenciado que tanto los estudiantes en formación inicial como aquellos docentes que ejercen la profesión presentan deficiencias en la comprensión de algunos conceptos matemáticos. Esto podría influir en la mediación pedagógica que estos profesionales realizan. Por otra parte, como lo evidencia el Ministerio de Educación Pública en el año 2014, cuando se realizaban en aquel tiempo en Costa Rica pruebas estandarizadas para culminar los estudios de educación secundaria, en estas pruebas se encontraban que los contenidos relacionados a las funciones son los que presentan menores niveles de aprobación, que son menos al 50%. Esto pone de manifiesto posibles dificultades y errores en el aprendizaje de conceptos y procedimientos vinculados a las funciones. En nuestro estudio nos hemos decantado por el concepto de función, ya que este es un contenido esencial para los estudiantes, pues permite describir las relaciones de cambio entre las variables, explicar los cambios de parámetros e interpretar y analizar gráficos. Esto con base a lo que dice Kliman, lo cual es fundamental para cualquier ciudadano, independientemente, digamos, de las habilidades o el tipo de inteligencia que posea. Con base en lo anterior, entonces nuestro problema de investigación consiste en la caracterización de los conocimientos vinculados a las funciones que utiliza un grupo de profesores de matemática en formación al destacar aspectos sobresalientes de una situación de enseñanza. En el contexto de esta investigación, denominamos a identificar lo que es relevante, cómo prestar especial atención a lo que el profesor observado expresa y hace en los procesos de enseñanza y aprendizaje,
con el propósito de señalar aquellas acciones que son importantes desde el punto de vista matemático. El referente teórico principal de la investigación es el modelo del conocimiento especializado del profesor de matemática propuesto por Carrillo y colaboradores. Y este es una propuesta teórica que organiza el conocimiento profesional del profesorado de matemática a partir de un sistema de categorías y subcategorías que lo componen. Además, digamos, es considerada una herramienta metodológica que posibilita el análisis de prácticas docentes. Este modelo de conocimiento refiere a la especialización del conocimiento del profesor como aquel conocimiento que solo tiene sentido para el profesor y que él lo puede utilizar durante su labor docente. El MTSK se compone por dos dominios de conocimiento, como podemos ver en la imagen. El conocimiento matemático, que es el que está como de rosado a la izquierda, se escribe o se simboliza por MK, por sus siglas en inglés. Y el conocimiento didáctico del contenido, que sería el PSK por sus siglas en inglés y que se encuentra en la parte derecha de la imagen que pueden observar. Y además, cada uno de estos dominios está compuesto por 3 subdominios y categorías internas que conforman su estructura. A continuación, yo me voy a referir únicamente a la parte izquierda del esquema sobre el conocimiento del contenido matemático. El conocimiento del contenido matemático, el MK, refiere al conocimiento por parte del profesorado del contenido matemático escolar desde un punto de vista de las matemáticas como disciplina científica. Este dominio está compuesto por 3 subdominios. El primero corresponde al conocimiento de los temas, o que se escribe KOT, ¿verdad? Por sus siglas en inglés. El KOT en particular es el conocimiento del contenido matemático escolar y sus significados de manera fundamentada. Y está compuesto por 5 subcategorías. La primera, la fenomenología, que considera los diversos usos y aplicaciones del contenido matemático. Las propiedades y sus fundamentos vinculados a los atributos o cualidades de los conceptos. Los registros de representación, mediante los cuales se pueden hacer visibles los contenidos matemáticos. Las definiciones, consideradas como aquellas peculiaridades que concretan con claridad y precisión el significado de un objeto matemático. Y los procedimientos, entendidos como algoritmos tradicionales o alternativos que pueden utilizarse para resolver tareas vinculadas al contenido matemático. El segundo subdominio, correspondiente a la estructura matemática, KCM por sus siglas en inglés, enfoca los vínculos que es posible establecer entre contenidos de un mismo nivel o niveles educativos distintos. En este subdominio se definen 3 categorías, que básicamente son enlaces por tratarse de vínculos entre contenidos. El primero es un enlace potenciador, que refiere a las relaciones entre conceptos que favorecen su enseñanza. Un enlace transversal, que son relaciones entre conceptos a partir de sus cualidades o atributos comunes. Y el tercero es el enlace instrumental, en el cual se consideran los conceptos como herramientas para el desarrollo de otros conceptos. Por último, el conocimiento de la práctica matemática, KPM por sus siglas en inglés, es el conocimiento sobre razonamientos que explican las formas de actuar en las matemáticas. Y aquí hay 2 categorías. Las prácticas ligadas a las matemáticas en general, que son razonamientos que corresponden a las formas de proceder independientemente del contenido matemático, o sea, son de las matemáticas en sí. Y la segunda categoría son las prácticas ligadas a una temática en matemáticas en particular, que se vincula con razonamientos que se utilizan al manipular un concepto matemático en específico. Con respecto a la metodología que hemos seguido, bueno, este es un estudio que es de tipo cualitativo descriptivo, en el cual se implementa el estudio de un caso intrínseco, según lo plantea Hernández, Fernández y Batista. En este tipo de estudios no es necesario el uso de muestras representativas ni variables definidas para su análisis experimental. Luego nosotros posteriormente hemos recopilado o hemos analizado la información desde un punto de vista descriptivo, perdón. Los participantes de la investigación son 6 profesores en formación inicial de una universidad pública de Costa Rica que se encontraban en su último año de formación. Para recolectar la información, bueno, lo que hicimos fue pedirle a cada participante que observara un video de aproximadamente 10 minutos de duración que muestra a un docente cuando enseña los conceptos básicos de función. Luego les pedimos que elaboraran una narrativa
en la cual anotaran de manera secuencial aquellos aspectos que consideraran relevantes de la situación que estaban observando. Aquí es importante indicar, bueno, que cada participante tenía una computadora, una portátil, en el cual podían adelantar y retroceder el video tantas veces como quisieran, ¿verdad? En el caso que quieran detallar algo en particular. En relación con el análisis, bueno, la información se analizó a partir del sistema de categorías y subcategorías del conocimiento matemático del MTSK que acabo de presentar. Estas categorías y subcategorías o subdominios y categorías nos permitieron clasificar los conocimientos utilizados por los profesores y los que escribieron en sus narrativas al observar la situación de enseñanza. ¿Cuáles resultados obtuvimos? Bueno, al analizar las narrativas, se identificaron y clasificaron los conocimientos que emplearon los participantes, ¿verdad? Al destacar aspectos relevantes de la situación que estaban observando. Estos conocimientos son los que muestran en esta tabla. Quiero destacar que el propósito es reconocer los conocimientos que utilizan este grupo de profesores en particular y no vamos a presentar, digamos, la actuación de cada uno o un análisis de la actuación de cada uno. Bueno, al observar los resultados que se muestran en la tabla es posible definir 3 categorías en las cuales pueden clasificarse los conocimientos que han utilizado los profesores. El primero, la primera categoría, es aquel grupo de profesores que utilizan principalmente el conocimiento del tema cuando analizan la situación de enseñanza, que estos son los estudiantes 2, 5 y 6. Luego tenemos otra categoría que son aquellos profesores que utilizan, o estudiantes para profesor, perdón, que utilizan conocimientos vinculados al conocimiento del tema y a la estructura matemática, pero que no enfatizan en alguno de ellos, o sea que no utilizan uno más que el otro. En este caso es el estudiante 1. Y luego está la tercera categoría, que es el grupo de estudiantes para profesor, que utilizan conocimientos sobre el conocimiento del tema, la estructura matemática y la práctica matemática, o sea, utilizan los 3, pero que no enfatizan en alguno. Vamos a mostrar ejemplos, o voy a mostrar ejemplos de estas 3 categorías con los estudiantes para profesor 1, 2 y 3. Por ejemplo, en la categoría 1, que es donde predomina el uso del conocimiento del tema, el estudiante para profesor 2 empleó todos los conocimientos vinculados al conocimiento del tema que se proponen en el modelo del MTSK, excepto el conocimiento sobre procedimientos. Por ejemplo, utiliza su conocimiento sobre la definición de función y sus propiedades al indicar que en la situación observada se hace énfasis que el conjunto A, que era el dominio o correspondía al dominio cuando el profesor observado estaba explicando, no puede haber elementos sin asociar a algún elemento del conjunto B, que ese conjunto B correspondirá al codominio. Y también al considerar apropiado el énfasis que el docente del video, ¿verdad?, que se observa en el video, le da al único elemento que se puede asignar, ¿verdad? También utilizó sus conocimientos sobre representaciones al reconocer representaciones pictóricas, numéricas y gráficas. Específicamente menciona que considero que hizo un buen uso de los diagramas. En la segunda imagen podemos ver que dice, trataría de darle más énfasis al par ordenado 1,A, al por qué se denota de esa manera. Y en la tercera imagen nos dice, yo llevaría algunos gráficos para que de forma individual los estudiantes respondan si es una función o no y que justifiquen la respuesta. Aunado a lo anterior, el estudiante para profesor 2 moviliza su conocimiento sobre fenomenología al indicar que trataría de mostrar más ejemplos de funciones en la vida escolar para cerrar la explicación. Este participante también usa su conocimiento sobre la estructura conceptual del tema de función. Específicamente, destaca un enlace potenciador al indicar que el concepto de función es muy importante en el resto de su formación. La narrativa de este participante no evidencia el uso de conocimiento de la estructura matemática ni el uso de conocimiento sobre la práctica matemática. En la categoría 2, en esto estaban los profesores, los estudiantes para profesor que empleaban conocimientos vinculados al conocimiento de los temas y de la estructura matemática, pero que no enfatizaban en alguno de ellos. Aquí lo ejemplificamos con el profesor 1, con el profesor en formación 1, el cual utilizó su conocimiento del tema para analizar la situación de enseñanza. Específicamente, este estudiante para profesor movilizó su conocimiento sobre propiedades del concepto de función al resaltar una de las características de los elementos del dominio y codominio,
Eso al indicar que no puede sobrar ninguno del conjunto de salida y que sí pueden haber sobrantes en el de llegada. También emplea su conocimiento sobre representaciones, cuando identificó representaciones gráficas, icónicas, numéricas y algebraicas. Y me voy a centrar en la imagen que está a la derecha, en el ejemplo de las representaciones, porque este participante identifica que el docente observado utiliza el mismo diagrama de Venn para mostrar el caso de una relación que sí es función y una que no lo es. Y él sugiere que no, que debería utilizarse dos diagramas de Venn, uno para indicar que sí es función y otro para indicar que no es función, e indica que eso pues podría ayudarle al estudiantado a comprender y recordar el concepto. Bueno, esta es la manera de mostrar su conocimiento, de utilizarlo, perdón. Además, al mencionar que en la situación analizada se realiza un repaso de un concepto clave para comprender el concepto de función, que es lo que nos ha dicho, está refiriéndose al concepto de relación, y aquí está evidenciando el uso del conocimiento de la estructura matemática, específicamente al señalar un enlace potenciador. También, al indicar en su narrativa que hace la conexión entre el concepto de relación y función, evidencia que conoce las cualidades que tienen en común estos dos conceptos, lo cual es considerado en el MTSK como un enlace transversal. Por último, los estudiantes para profesor que se ubican en la tercera categoría emplean los tres tipos de conocimiento, pero no sobresalen en ninguno. El participante 3 que estamos utilizando como ejemplo, utiliza su conocimiento sobre representaciones y definiciones, y también sobre enlaces potenciadores. Por ejemplo, utiliza su conocimiento sobre la definición de función, cuando menciona en el primero que observamos acá, él menciona, importante como, está refiriéndose al docente del video, hace la salvedad que una función es una relación, pero con ciertas condiciones. También emplea su conocimiento sobre representaciones al reconocer la representación simbólica de una función, esto al destacar que es bueno en la aclaración de que las funciones se denotan con las letras minúsculas, y además al mencionar que es importante cómo el docente logra conectar lo visto en la clase anterior con lo que se va a ver que es el tema de función, evidencia el uso de la estructura matemática del tema de función. Específicamente, aquí él hace referencia a un enlace potenciador. Finalmente, el comentario que realiza el participante 3, donde detalla que es importante cómo el profesor a través del concepto de función va recalcando cada uno de los elementos de la definición de función, y además cómo la ejemplificación va ratificando lo de la definición como para que el estudiante tenga claro el concepto. Este comentario que realiza en su narrativa puede ser considerado como una manifestación del conocimiento de la práctica matemática, específicamente en relación a la particularidad matemática del tema de funciones. Las conclusiones a las que hemos llegado en nuestro estudio, bueno, uno, es que el modelo del MTSK, con su sistema de subdominios y categorías, es una herramienta metodológica que permite identificar los conocimientos que utilizan, en nuestro caso, estudiantes para profesor, cuando destacan aspectos relevantes de una situación de enseñanza y aprendizaje. O sea, ratificamos el hecho de que sí es un instrumento metodológico que permite identificar conocimientos en el profesor. Luego, ya en el contexto del uso de conocimientos sobre el contenido matemático desde un punto de vista de las matemáticas como disciplina científica, o sea, ya refiriéndonos al contexto del conocimiento matemático, se tiene que los estudiantes para profesor participantes movilizan con más frecuencia conocimientos sobre el conocimiento del tema. En segundo lugar, se ubican los conocimientos sobre la estructura matemática y en menor medida conocimientos sobre la práctica matemática. Específicamente respecto al conocimiento de la práctica matemática, los estudiantes para profesor presentan dificultades para usar su conocimiento sobre los razonamientos que justifican el proceder en la matemática como disciplina científica. Esto a pesar que en el video habían segmentos donde esto sucedía, o sea que el estudiante podía haber usado ese conocimiento para identificar un aspecto relevante en ese sentido. En relación con el conocimiento de la estructura matemática, que es el KSM, sobresale el uso de conocimientos sobre relaciones entre los conceptos vinculados al concepto de función, específicamente este vínculo que hay entre el concepto de relación y función, como uno potencia al otro. Y respecto al conocimiento de los temas, el KOT, en este observamos que predomina el uso de conocimientos vinculados a las distintas maneras de hacer presente los conceptos vinculados a las funciones.
es muy frecuente que refieran ellos al uso de representaciones por parte del profesor observado y también al conjunto de proposiciones que definen de una manera precisa y única los conceptos vinculados a las funciones, o sea, a las definiciones. Por último, se considera necesario pues, establecer mecanismos para que futuros profesores sean capaces de emplear sus conocimientos sobre la estructura matemática y la práctica matemática vinculados al tema de función, específicamente en el contexto de análisis de situaciones de enseñanza y aprendizaje. Con esto, pues, yo termino mi presentación. Estas son las referencias en las que hemos fundamentado las ideas. Muchas gracias. Gracias, profesor. ¿Podría poner la diapositiva anterior, la de las referencias? La de conclusiones y referencias. Bueno, Tenemos algunos minutos para comentarios y preguntas. estas son las de las referencias. Esta y la anterior, por favor, la conclusión. Otra menos. Está publicado este trabajo. ¿Profesor, escuchó o no? No poco, ¿eh? Preguntan si está publicado este trabajo que nos acaba de... No, este en particular no. Mire, los resultados que yo estoy mostrando aquí forman parte de una investigación que realizamos este colega y yo, eh, que lo que busca es que yo he presentado solamente el conocimiento matemático, pero también lo hicimos para el conocimiento pedagógico. Los resultados de ambos son parte de una tesis de licenciatura que se presentó en la Universidad Nacional. Y aquí yo he presentado como una partecita de todo ese estudio que realizamos, él y yo. Aarón Cordero fue el estudiante y yo era su tutor. Entonces, para acceder a los resultados, digamos, en general, también de la parte pedagógica, están en su tesis de licenciatura. Solo que aquí yo he enfocado el tema de otra manera, porque en su tesis de licenciatura llevaba un enfoque un poco distinto. Yo he tomado los datos que recolectamos y he querido ver únicamente los conocimientos. En su tesis, él hablaba de otro tema que está vinculado a este, que es el de la competencia del profesor de matemática que se denomina reflexión docente, que por ejemplo en la Universidad de Alicante, Salvador Linares le llama mirada profesional, o el que en inglés se llama noticing, que lo promociona Mason de Estados Unidos. Entonces, en la tesis está como muy volcado a eso, al noticing, a la reflexión docente. Yo he querido mostrar aquí solamente los conocimientos que estos sus profesores utilizaron como una manera de ver. Es que cuando uno analiza y estudia estos temas, es importante que el profesor tenga un conocimiento matemático, pero también es importante cómo lo usa. Y en este caso, cómo lo usó, o cuáles conocimientos usó, perdón, para analizar una situación de enseñanza. Entonces, eso es lo que yo he querido observar acá y presentar. No sé si con eso claro su duda. Sí, vamos a escuchar la pregunta, comentario de Eric Mata. Eric, ¿nos escucha? Hola, ¿me escuchan? Sí, lo escucho. Bueno, un gusto saludarles, Jonathan. Igual, Eric. Siempre curiosidad, no sé si tienen más información de los objetos, profesores, porque vi que el 3 y el 4, en la tablita que mostró, se comportaron como muy parecido. Entonces, curiosidad en el sentido de sus características de formación, o algo así. Y la segunda es una pregunta sobre el uso de la narrativa. No sé si también pudieron entrevistarlos y preguntarles cómo se sintieron a la hora de escribir, porque a veces no tenemos ese perfil, ¿verdad? Pero es curiosidad y felicitarlos por el trabajo. Gracias.
Sí. No, estos estudiantes para profesor, todos tenían características en común. Por ejemplo, de hecho se seleccionaron del último año de su formación porque queríamos que tuvieran experiencia docente, alguna experiencia docente, al menos la realización de las prácticas docentes, ¿verdad? Donde van a las aulas. Estos estudiantes fueron por 6 meses o algo así a realizar su práctica docente en un curso de su formación inicial, ¿verdad? En el contexto de un curso de su formación inicial. En general, todos deberían de tener el mismo conocimiento acerca de las funciones, el conocimiento matemático, porque ya pues habían llevado los cursos que correspondían al área del análisis, por ejemplo. Se distinguían en que algunos tenían un poco más de experiencia en cuanto a la enseñanza, nada más, en el sentido de que algunos daban clases particulares, privadas, ¿verdad? Pero nada más. No habían diferencias significativas entre uno y otros, como para decir, los resultados de estos dos estudiantes se deben a esta razón en particular. Por eso no se ha mencionado. Con respecto a las narrativas, mira, narrativas en estos estudiantes fueron un instrumento de mucha utilidad, porque como ustedes observaron los fragmentos que he escrito ahí, ellos en realidad fueron muy claros a la hora de escribir y a la hora de expresar sus ideas. En eso no tuvimos ningún problema. Y creo que el hecho de haber combinado las narrativas con el video, pero además de que ellos tuvieran la oportunidad de adelantar o retrasar la imagen que estaban observando, o las acciones que estaban observando, se combinó muy bien, porque entonces, si ellos tenían alguna duda, o sea, tenían allí el botoncito para retroceder o para adelantar, cada uno a su ritmo. Y luego les dimos un tiempo específico mira, para hacer, para completar la narrativa. En particular, eso me lo salté, pero aquí en la parte izquierda están las indicaciones de la narrativa. Vean, nosotros, por ejemplo, dijimos que completaran la narrativa utilizando los conocimientos que habían adquirido tanto en su formación inicial como en los obtenidos de experiencias docentes formales o informales. Luego, antes de que observaran el video, les dimos en la narrativa el contexto de lo que había ocurrido previo al video que iban a observar. Y listo, les dijimos, ahora sí, completen la narrativa, que este es como un ejemplo de lo que ellos hacían. Ellos solo colocaban aquí el tiempo y colocaban aquí pues lo que observaban en ese tiempo. Es que luego hicimos un análisis con respecto al tiempo, a ver en cuáles momentos ellos analizaban o destacaban más aspectos, ¿verdad? Fue parte, digamos, de la tesis que hizo Aaron Cordero. No sé, Eric, si he contestado sus preguntas. Sí, sí, no, excelente, muchas gracias. Gracias, Eric, por preguntar. Profesor, por su participación y les recordamos a los participantes de Zoom y los que estamos aquí que en Global SL hay un espacio para realizarle preguntas y comentarios al profesor. Y bueno, muchísimas gracias y seguimos con las demás actividades de simposio. Bien. Hasta luego y gracias a todos. Hasta luego, que continúen disfrutando del Congreso.